por favor, me pueden comprobar si están observando el material para poder iniciar el desarrollo de la clase. Buenos días, profesora. Sí se observa el Bueno, material. ok, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Tenemos acá eh, el título, 5 continentes, América, Asia, tenemos acá Europa y Oceanía. ¿Qué vamos a ver de cada uno de ellos? Vamos a estar viendo la parte de su división política, el relieve. Tenemos ahí también eh, población, hidrografía, calidad de vida, principales recursos y actividades económicas que tiene cada uno de estos continentes, ¿no? Y generando un resumen, sobre todo por la condición de tiempo que tenemos, vamos a tratar de que esto sea pues lo más legible, ¿no? Y entendible también. Vamos a empezar entonces presentando modo presentación. Vamos a ver nuestro tema entonces. El primer continente al que vamos a ubicar es América. Bueno, es el continente que nosotros habitamos, es el continente que nosotros nos establecemos como país en una región establecida en la zona sur, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de los continentes, hablamos de estas superficies emergidas que sobresalen en la Tierra, ¿no? Y mencionamos 5 continentes, ¿no? América, Asia, Europa, África y Oceanía. Y también por ahí la pregunta si también la Antártida es un continente. Y la respuesta es correcto, ¿ya? La diferencia es que ya nosotros vimos la parte de la Antártida cuando desarrollamos recursos que tiene la Antártida, eh, como zona de en este caso, biodiversidad, así como es la Amazonía. Pero estos continentes que nosotros mencionamos sí están, hay establecimiento de población, ¿no? A diferencia de la Antártida donde no la hay, ¿ya? Entonces, vamos a ver esa distribución, el continente de más extensión. En primer lugar, pues está, en este caso, Asia, segundo lugar, América, tercer lugar, África, cuarto lugar, en extensión está Europa y el último, el más pequeño, un continente insular, donde vendría a ser, en este caso, pues, Oceanía. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo de esa manera. Vamos a empezar entonces con el continente. Segundo continente de más grande del planeta, ¿ya? Cubriendo el 8,3% de la superficie total y 30,2% de la tierra emergida. Los límites, ya vamos a establecerlo de la siguiente manera. Límites al norte, acá tenemos el océano glaciar ártico, ya al sur tenemos el extremo sur es Cabo de Hornos, el punto extremo sur de América. Al este tenemos el océano, sobre todo Atlántico, ¿no? Y al oeste tenemos el océano Pacífico, ¿ya? Hay que recordar, no te olvides, océano glaciar ártico, Cabo de Hornos, la zona del Atlántico y en este caso del Pacífico. Está dividida en este continente en 35 estados soberanos, 23 territorios dependientes y un estado libre asociado que es Puerto Rico, ¿no? Libre en la situación política, pero asociado a Estados Unidos. Y sabemos que en América pues existe todavía mucha dependencia de otros países, ¿no? Por ejemplo, países en su mayoría europeos que han llegado a establecer colonias y bueno, hoy en día pues tienen jurisdicción en estas zonas de América, sobre todo en la zona de las Antillas, ¿no? Y en América del Sur, por ejemplo, hoy podemos mencionar a la Guyana francesa, ¿no? Dentro de esta dependencia. Y vamos a, sobre todo en este caso, a determinar pues que dentro del continente americano, necesariamente algo que vamos a distinguir es que ustedes puedan, al menos, ¿no? Que es lo básico, establecer, por ejemplo, si nosotros hablamos de la sectorización de este continente, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Hay tres regiones importantes, lo que vendría a ser América del Norte,
¿ya? América, en este caso central, y esta zona conocida de las Antillas, ¿ya? Las Antillas, ahí tienes las Antillas mayores, las Antillas menores, ¿no? Esta zona oriental, ¿no? Y la zona de América, América del Sur, ¿no? ¿Y por qué me hace esta sectorización, profesora? Porque es básico, al menos, que nosotros tengamos esa orientación espacial. Por ejemplo, si yo te menciono qué países se ubican en América del Norte, ¿ya? Entonces, en América del Norte tenemos ahí, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, México, ¿no? En América del Sur, pues esto ya debe ser conocido por nosotros. Nosotros habitamos América del Sur, está la Guyana, Surinam, la Guyana Francesa, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Si yo te dijera, si yo te pregunto, a ver chicos, ¿cuál de estos países en Sudamérica es un país mediterráneo? Imagínate que te venga una pregunta, ¿no? Que esto es parte de lo que se desarrolla, pues, y uno debe conocer la división política. ¿Cuál de estos países en Sudamérica es considerado un país mediterráneo? ¿Qué me responderías? Bolivia y Paraguay. Muy bien, Bolivia y en este caso Paraguay. ¿Por qué? ¿Por qué Mediterráneo? Porque no tienen acceso a dónde? Al mar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos Bolivia y Paraguay. Dime un país que tenga acceso tanto al Océano Atlántico como al Océano Pacífico. Quiere decir que Colombia. muy bien, bioceánico, ¿no? Ahí acá está, mira, 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 acá está, Colombia, ¿verdad? Claro que sí. Y otra de las cosas que también vemos en lo que es América Central, ya en el caso de América Central, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Panamá, ¿qué países comprenden? Tenemos ahí Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice, ¿no? Dentro de estos países, el único que habla, pues tiene el idioma oficial es el inglés, es Belice, ¿no? Y tenemos el hecho de ya establecer en la zona de en este caso, de las Antillas, ¿no? Las Antillas mayores, por ejemplo, ahí está Cuba, ¿no? República Dominicana, ¿no? En este caso también parte de lo que es Haití, porque en esta isla se divide República Dominicana y Haití, ¿no? Y estas islas pequeñitas a referencia a las Antillas menores, ¿no? Tienes ahí Dominica, Santa Lucía, Barbados, Trinidad y Tobago, ¿no? En este sector, ¿no? Están las famosas Islas Caimán también por este sector. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta. Profesora, me van a tomar, de repente, en algún momento, me van a tomar, ¿cuál es la capital de los países? Bueno, en ese sentido, cuando te hablan de capitales, ya, obvio que tenemos que saber manejar al menos los países de América del Sur, ¿no? Y obvio, por ahí también sabemos un poco de lo que es América Central y lo que es América del Norte. Una pregunta no te va a venir, ¿cuál es la capital de Perú? ¿Ya? Así no te va a venir. Imagínate, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Ya sabes que esto es norte, ya sabes que este es centro y ya sabes que este es sur. Partimos de ahí, ¿no? Si yo te digo ahí, te describo lo siguiente, ¿no? Unos viajeros salen y parten de la ciudad de Buenos Aires para dirigirse, ¿verdad? Finalmente, ¿a dónde? A la ciudad de Washington, ¿no? Y terminar en la ciudad de Ottawa. O sea, el trayecto, el periplo que tienen este grupo de viajeros va a ser de la ciudad de Buenos Aires hasta la zona de Washington y pasando por Ottawa, ¿no? Finalmente su tramo final. Diga usted qué recorrido van a tener estos viajeros transitando por el continente americano. Entonces ahí en las alternativas te va a poner parte del sector septentrional, recorre el sector central y llega al sector meridional. ¿Te das cuenta? ¿Ya? B, ¿no? Por ahí dice parte del sector meridional, va por el sector central y llega al sector, en este caso, septentrional. O parte del sector meridional y de frente se va al sector septentrional. ¿Te das cuenta? Entonces te están pidiendo de dónde a dónde,
ha recorrido Buenos Aires, Argentina. ¿A dónde se va? Washington. De Washington, Ottawa. Entonces, ¿qué significa? Esto, el periplo ha sido Argentina, Estados Unidos y Canadá. Y finalmente el periplo es meridional, sur y en este caso septentrional. Así, chicos, ya las preguntas de destreza cognitiva van de esa manera. Entonces, a tener en cuenta siempre estas cositas que son básicas que uno debe conocer. Y esto de las, en este caso, de las capitales, que a alguno de nosotros de repente en algún momento dice, oh, me tengo que aprender todas las capitales, pero eso es parte de la cultura general, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo Tegucigalpa, ¿a dónde me voy? A ver, Tegucigalpa, ¿a qué país me estoy yendo si yo digo Tegucigalpa? ¿Nadie? Guatemala. Guatemala, no. Guatemala, la capital de Guatemala es Guatemala, ¿ya? Tegucigalpa está en América Central, ¿verdad? Entonces uno de repente dice, uy, ¿dónde me voy si es Tegucigalpa? ¿Me voy a Europa? No, pues esto quiere decir que estamos yendo a Honduras, ¿ya? Estamos yendo a Honduras, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, la ciudad de Sucre, a ver, ¿dónde? Bolivia. Bolivia. Muy bien, ¿ya? Bolivia. Muy bien, Bolivia. Perfecto. De esa manera, ¿no? A tener en cuenta este pequeño, en este caso, referencia para que ustedes puedan resolver cualquier pregunta en la admisión que se les presente también, ¿ya? Y en el caso de relieve también, traten, les doy un consejo, en este tipo de temas, yo sé que es un poco memorístico, pero nunca vas a poder aprender, ¿no? Esto de, es un error de repente memorizar los nombres de acuerdo a los sectores, ¿no? Claro que te ayuda, que es bueno, pero algo que refuerza esa parte memorística es utilizar siempre un mapa. El mapa te da orientación, ¿ya? El mapa, en este caso, te da orientación y ubicación espacial, como digo yo, ¿no? Y de esa manera, pues, vamos a ver, por ejemplo, que si nosotros observamos el mapa, ¿qué vemos? ¿No? ¿Qué vemos? Este es el mapa físico de América del Norte, ¿no? Y vemos ahí la isla de mayor proporción, que está en la zona, en este caso, septentrional de América, Groenlandia. La dependencia no lo tiene ningún país de América. Esto lo tiene Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Hay un conjunto de islas, el archipiélago, sobre todo en la zona canadiense, ¿no? Tienes un sistema, acá una península importante, ¿no? Que ha sido estudio de incluso del poblamiento americano, lo que es la península de Alaska, ¿no? Y justo acá están los montes de Alaska, están las montañas rocosas que atraviesan de manera longitudinal todo el continente americano del sector norte, y esto está en el sector occidental de América del Norte, fíjense ustedes, y luego continúa con estas elevaciones conocidas como Sierra Madre Occidental, ¿no? Pasando a la zona central, que es la cordillera central americana, así se denomina, y ahí tenemos la elevación más importante en esta zona, que es, en este caso, pues, este volcán conocido como Tajamulco, ¿ya? Esto está ubicado en Guatemala, por ejemplo. Y ahí sobresale la península de Yucatán. Hay un golfo, fíjense este golfo de gran proporción, esto, el Golfo de México, la península de Florida, donde está, pues hay Miami, muchos se van por ahí, muy cerca de la Florida, miren, nadando, nomás uno se va a Cuba, ¿no? Tienes, por ejemplo, la península de California, fíjense, no vayan a confundir California y la Florida. La Florida está en el sector oriental y la península de California en el sector, sobre todo en este caso occidental, ¿no? Y qué coincidencia, toda la zona del Pacífico hay formación de cordilleras, montañas, porque en América del Sur, ¿qué continúa? La cordillera de los Andes, ¿no? Y eso hace, sobre todo, ya eso hace que se comprueben las teorías que hemos hablado durante las semanas, donde toda la zona del Pacífico
hay presencia de cordilleras por la presencia de estas placas que están en constante interacción. ¿Te acuerdas del cinturón del fuego del Pacífico? Así es, ¿no? Está todo el sector del Pacífico, tienes ahí formación de volcanes, cordilleras, fosas, por ejemplo, también en esta zona, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en América del Norte y Centroamérica, las llanuras, una llanura importante en la zona central de América del Norte, ¿no? Y si a ti te hablan de llanuras, ¿qué quiere decir? Que es un espacio importante, ¿ya? Para el desarrollo de agricultura. Entonces, ¿qué país está aprovechando estas llanuras? Estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Primer productor de granos en este sector, ¿no? De cereales, por ejemplo, ¿no? Lo es Estados Unidos. La gran llanura norteamericana, ¿no? Tienes ahí las mesetas de Anahuac, la meseta de Colorado, tienes las montañas rocosas, Sierra Madre, ¿no? Los montes Apalaches que están para el sector en esta zona oriental, ¿ya? Acá están los montes Apalaches, ¿no? Em, Justamente la referencia de esta elevación está en esta zona. Tienes ahí la cordillera central y volcánica, lo que te mencioné, en la zona de Centroamérica, ¿no? Tienes en este caso McKinley, el monte en América del Norte de mayor elevación, y Tajamulco en la zona central, ¿ya? Tienes, por ejemplo, desiertos, bueno, Estados Unidos y parte también de México se considera, hay presencia de desiertos, Colorado, Arizona, Sonora, y penínsulas, Alaska, la Florida, California y la península de Yucatán, ¿no? Entonces, si tú lees todas estas cositas, lo ideal es que nosotros podamos ubicar dónde se establecen estas penínsulas, sobre todo las penínsulas que se mencionan, ¿no? La isla más extensa, Groenlandia, ya archipiélago sobre todo de las Antillas también. ¿Listo? Muy bien. Vamos a América del Sur y en América del Sur, obvio que tenemos nuestra cordillera de los Andes, la elevación más importante. Algo que quiero destacar acá, perdón, antes de pasar a América del Sur, es que en esta zona de las montañas rocosas, ¿ya? Nace el río Colorado. Este río Colorado erosiona estas montañas rocosas, ¿ya? Erosiona, lo corta, lo atraviesa y forma el famoso Cañón del Colorado, uno de los más extensos y profundos en América del Norte, ¿ya? No olvidemos, está en Estados Unidos. Bueno, la cordillera de los Andes, fíjense desde dónde viene, parte de Colombia, Ecuador, ¿no? Perú, pasa por Bolivia, ¿no? Ahí hasta Chile. ¿Qué significa? Que tenemos la elevación más importante acá, es el Aconcagua, ¿ya? Y esto está en el sector, sobre todo en este caso, de Argentina, ¿no? Y tenemos llanura, la llanura amazónica, la llanura en este caso del Orinoco, ya estas pampas, bueno, estos llamas zona en este caso amazónica, en el sector de Brasil, la Patagonia y el extremo sur, esta Patagonia, estas mesetas, desiertos en algunos casos, está entre lo que es Argentina y Chile. Mato Grosso, la meseta del Collao, que ya sabemos que está en la zona alta, esto en la zona de Puno, entre lo que es Perú y Bolivia. Tienes ahí Galápagos, las islas, este archipiélago importante en la zona de Ecuador. Tierra del Fuego, pareciera que se desmembre acá, ¿no? Hay un pedacito ahí de superficie, bueno, eso es Tierra del Fuego en la zona chilena. Y las Malvinas, ya, esta es la isla en las Malvinas, la jurisdicción la tiene Reino Unido, pero sabemos que esto hoy en día pues es reclamado por Argentina, ya, reclamado nada más, pero la jurisdicción política la tiene pues Reino Unido, ¿no? Quiere decir que vamos a establecer, sobre todo acá, eh, el nombre, ¿ya? Porque para tú, si eres sudamericano, vas a conocer las Islas Malvinas, pero internacionalmente es conocido como las Islas de Falkland, ¿ya? Las Islas de Falkland, ¿no? Los sistemas brasileños, los Andes, hay sistemas de cordilleras mucho más pequeños, como el caso del sistema brasileño, ¿no? En esta zona, en este caso, ahí está la meseta de Mato Grosso también, en la zona de Brasil. Tienes ahí el sistema de Parima y Pacaraima entre Venezuela y Brasil, la zona norte,
¿no? Y desiertos de Atacama, esto en el caso de Perú, y Sechura en Perú y Atacama en Chile, ¿no? Considerado uno de los desiertos más áridos en el mundo, sobre todo, ¿ya? Y tenemos también el famoso Estrecho de Magallanes, ¿no? Acá vamos a tratar de agrandar el gráfico para poder, en este caso, ver en la zona extremo sur. Acá está el cabito, una proporción pequeñita que sobresale, es el Cabo de Hornos, y el Estrecho de Magallanes, que genera la conexión entre lo que es el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Es un estrecho, es un canal de agua, ¿no? Un canal de agua que conecta finalmente estas dos masas de agua grande, ¿no? De los océanos tanto Atlántico como Pacífico, ¿ya? Vamos a tener esa característica. Bueno, vamos a la hidrografía norteamericana. Tienes ahí, por ejemplo, los ríos principales, tienes ahí las cuencas que se van a establecer. El caso, por ejemplo, del río Mississippi, ya recibe aguas del río Missouri, desemboca en el Golfo de México, ¿no? Por eso la denominación también se conoce como Missouri-Mississippi, ¿ya? El río San Lorenzo, ¿no? Que está entre lo que es parte de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y su naciente se da entre estos lagos, ¿no? Grandes sistemas de lagos, como ahí tenemos, por ejemplo, el caso del lago Superior, considerado el más grande del mundo, el segundo más grande del mundo, tienes el lago Michigan, el lago Hurón, el Leire, por ejemplo, el Ontario. Entonces, las aguas de estos lagos ayudan a la naciente del río San Lorenzo. Entonces, el origen de sus aguas del San Lorenzo es lacustre, ¿no? Porque los lagos presentes en este sector, tanto norteamericano como en este caso canadiense, parte de Canadá, más norteamericano que Canadá, ¿no? Y genera la naciente de este río, sobre todo importante, ¿ya? Entonces, vamos a ver también, tienes el río Colorado, como te dije acá están las montañas, en este caso rocosas. El río Colorado corta estas montañas rocosas para formar el famoso Cañón del Colorado, ¿no? Finalmente. Y en el norte tenemos en Alaska el río Yukon, el río Mackenzie, por ejemplo, ¿no? Este en el sector canadiense. Y Alaska, chicos, ¿a quién pertenece Alaska? ¿A Estados Unidos o a Canadá? A ver, Estados Unidos. Estados Unidos. Dicen que Alaska fue vendido, ¿no? Este sector territorio de los rusos. Acá había posición rusa y finalmente terminó con Estados Unidos. ¿Y qué descubrieron? Petróleo. Imagínate, en Alaska hay explotación de petróleo, ¿no? A pesar de ser sobre todo una zona extrema, pero hay en este caso pues este recurso. En Sudamérica, obvio que vamos a destacar necesariamente pues la presencia de estos principales ríos. En el Amazonas forma la cuenca más extensa, es el río de mayor longitud del mundo. Ya sabemos que la naciente del Amazonas es en el Perú, ¿te acuerdas, no? Cordillera de Chila, Nevado de Quehuiza, Quebrada de Apacheta, la región de Arequipa. ¿Ya? Tenemos ahí, por ejemplo, la región de Arequipa. Y finalmente confluye con el río, nace el río Apurímac, Apurímac con Mantaro, forma el N forma el Perené, ¿ya? Perené, Tambo forma el Ucayali, Ucayali con Marañón, y acá en la zona de Nauta forma al Amazonas, una de las cuencas de mayor importancia en el mundo, ¿ya? Entonces, gran reserva de agua dulce con esta gran reserva importante y la desembocadura, fíjense, del Amazonas está en forma de delta, ¿ya? La forma de delta es la forma de desembocadura del río Amazonas. Y tenemos también a destacar el río Orinoco, forma la límite frontera natural entre lo que vendría a ser, esto desemboca en el Océano Atlántico, entre Venezuela y Colombia. El río La Plata, ya finalmente desemboca, uno dice, profesora, recibe muchas aguas de otros ríos, o sea, más caudal, claro, pero
A pesar de eso, el Río de la Plata en el Océano Atlántico, cuando desemboca, lo hace en forma de estuario. ¿Ya? Esto es estuario. Estuario es cuando viene el río y se abre como un embudito. ¿Ya? Simplemente se abre así. El río Rímac, por ejemplo, es estuario, ¿no? Nada más. Y lo hace el río, en este caso, de La Plata. ¿Ya? Y el río de La Plata recibe aguas del río Uruguay y el río Paraná. Y fíjense la naciente de estos ríos, ¿no? Y más allá el río Paraguay. Entonces están en la zona de Brasil, estos ríos, la naciente, ¿no? Finalmente están desembocando atravesando parte de los países también, ¿no? En la zona tanto de Paraguay, Uruguay y en este caso Argentina. Un sistema muy importante. Y se tiene en Sudamérica, en América del Sur, América Meridional, se tiene el gran acuífero Guaraní. Este gran acuífero abarca, es lo que se conoce como agua subterránea. Entonces, ¿quiénes tienen esta agua subterránea? Dicen que es la de mayor superficie en el planeta, ¿ya? Abarca los países de Brasil, Argentina, Paraguay y también Uruguay, ¿no? Y de esa manera vamos a ver que estos países tienen una gran reserva acuífera, pero subterránea, ¿ya? Acuérdate, acuífero de Guaraní, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Vamos a la población, calidad de vida de América, ¿no? La población absoluta y la densidad poblacional. O también se conoce la densidad poblacional como población relativa, ¿ya? ¿Cómo vas a destacar esto? Vas a ver ahí kilómetros cuadrados, ¿ya? Kilómetros, habitantes por kilómetros cuadrados. Cuando tú veas esta variable, esto es densidad poblacional. Como ya te expliqué, quiere decir en un kilómetro cuadrado, ¿cuál es el grado de concentración de la población? ¿No? Por ejemplo, acá la densidad poblacional en toda América es 24 americanos, 4. ¿Qué cosa? Habitantes, ¿no? O sea, en un kilómetro cuadrado, 24 personas están caminando libremente porque es un kilómetro cuadrado es grande, entonces la densidad todavía en América es baja, porque es un continente amplio. Generalmente los países o lugares o continentes que tienen mucha superficie, o sea, su superficie es amplia, genera que la densidad tenga a ser menor. Cuando el país es muy pequeño o la superficie donde vas a sacar la densidad poblacional es muy pequeño, esto tiende a crecer, ¿no? Hay más grado de concentración. Y fíjate, América Central, ¿cuánto tiene? 89, ¿no? Casi lo duplica. ¿Qué quiere decir 89,9 habitantes por kilómetro cuadrado? Es que vamos a tener acá que la densidad es más alta, porque América Central, como sabemos, ¿no? Como sabemos, es una superficie como un istmo, ¿no? Que tiende a conectar América del Norte y América del Sur. Profesora, ¿qué es un istmo? Es un puente de tierra, ¿no? Parecido, pero de mayor proporción de repente América Central, pero justamente coincide que espacios pequeños, mayor densidad, ¿ya? Bueno, indicadores poblacionales, la tasa de natalidad en América del Norte, 13 por 1000, ¿no? América Central y el Caribe es 14 por cada 1000 habitantes. Eh, Obvio que en América, en este caso Central y el Caribe, la natalidad es mayor, ¿ya? Tasa de mortalidad en América del Norte, 7 por cada 1000, América Central y el Caribe, 7 por cada, 1 por 1000, ¿no? Casi por ahí, ¿no? O sea, casi un equilibrio por ahí, y entre el norte y América Central. Tasa de crecimiento, 1,3 natural. ¿Te acuerdas cómo era el tasa de crecimiento natural? Era tasa bruta de natalidad menos tasa bruta de mortalidad, ya el crecimiento, y vamos a tener acá la resta, en este caso la sumatoria de emigración menos inmigración, no, no, inmigración menos emigración, ¿no? Entonces, esto resuelves, esta fórmula te da la tasa de crecimiento en este caso, ¿no?
Pero cuando hablamos de tasa de crecimiento natural, habla de tanto mortalidad como, en este caso, natalidad, ¿no? Específicamente también, ¿ya? Bueno, distribución de la población por área de residencia. ¿América es más rural o urbano, profesora? Entonces, el resumen es que América, el continente americano, tiende a ser más urbano. En América del Norte el 82% es urbano, en América Central el 73,8% y en América Latina el 79% tiende a ser, en este caso, pues, urbano, ¿ya? El índice de desarrollo humano. A ver, este índice de desarrollo humano, profesora, ¿cómo yo saco el índice de desarrollo humano? Bueno, esto se ha establecido a través del PNUD, las Naciones Unidas, donde se habla de la categoría para establecer el IDH, en este caso de los países, ¿no? ¿Qué dimensiones se toman en cuenta para establecer el IDH de estos países? Está la esperanza de vida, ya está el logro educativo que tiene la población secundaria y otros estudios que puede haber realizado, y también el ingreso familiar per cápita. Entonces, estas dimensiones se toman en cuenta para sacar el IDH de los países, ¿no? Profesora, ¿dónde está Perú? Bueno, Perú está en este caso en alto, ya está en alto. Acá no se ha puesto, pero está en alto. Entonces ahí tienes muy alto, por ejemplo, obvio que destacan estos países, el caso de Canadá, el caso de Estados Unidos, el caso de Chile. Entre 8 y 9, los que tienen este valor, se consideran IDH muy alto, ¿ya? Y medio, por ejemplo, está 6. Perú está en 7, ¿no? 0,7 más o menos, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, está con Perú, está Cuba, está Brasil, está Colombia, está Ecuador, por ejemplo, en un IDH alto, ¿ya? Y fíjense que Venezuela también estaba en alto, ¿no? Pero ahora bajó a medio, ¿no? Con 0,691. Belice, que está en Centroamérica, 0,680. Y el único que tiene bajo en toda América, ¿ya? El IDH bajo, 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 quiere decir que su población, pues la esperanza de vida es muy baja, quiere decir que el logro educativo no logran establecer, completar sus estudios, ni siquiera secundarios, y el ingreso per cápita es muy bajo, ¿no? Entonces, Haití, 0,510, ¿ya? En el caso de América. ¿Qué recursos hay en América? Rapidito, bueno, tenemos ahí en América del Norte, destaca Estados Unidos y Canadá, que son países industrializados, ya desarrollan industria de todo tipo, oro y plata en México, petróleo en Alaska, el Golfo de México, desarrollo de una agricultura con alta tecnología en la llanura norteamericana, ¿no? La producción de cereales, como les mencioné, aprovechando la llanura. América Central y Caribe, ¿de qué vive estos países? En su mayoría también lo hacen del turismo, pero su base es la agricultura. Exportan también productos, ¿no? Café, cacao, plátano, caña de azúcar. Hay yacimientos de oro y plata, ¿ya? Pero el turismo es mayormente por el Caribe, ¿no? Estas playas caribeñas, paradisíacas, hermosas. Oh. Y tenemos América del Sur, profesora, nosotros que hemos sido siempre, bueno, América del Sur, así como otros países, por siempre han sido países que han exportado materia prima, ¿ya? Hemos sido exportadores de materia prima. ¿Y seguimos siéndolo? Sí, sí, ¿ya? Tienes ahí yacimientos polimetálicos, destaca Perú y Bolivia hoy en día, ¿no? En exportación de minerales metálicos. Hierro, Brasil, segundo, en este caso, productor, ¿no? En el mundo, lo es Brasil. Ahí está Australia en primer lugar. Petróleo, Venezuela, Brasil y Ecuador. Increíble, ¿no? Cómo Venezuela puede tener tanto, tanto, pero tanto petróleo. Increíble. Y estar en una situación, tanto sí que su IDH ya está ha bajado, ¿no? A medio. Oh, terrible. Entonces eso quiere decir, por más recursos que tengas, si no tienes una buena dirección, mira dónde puedes llegar a un país. ¿Dónde lo puedes llevar? Recursos forestales en la Amazonía, sobre todo, y de estos recursos forestales, el que ha aprovechado es más Brasil. Bueno, chicos, nos vamos al continente asiático, el más grande del mundo, dicen, ¿no? El más grande del mundo. A ver, este sí es el de mayor extensión. Si ustedes se dan cuenta, los colores que se establecen en Asia son para su regionalización.
O sea, hay regiones en Asia. Como ustedes pueden haber observado, en América hay América del Norte, América del Sur, América Central, pues en Asia también, pero hay sobre todo la región que vamos a destacar, la región occidental, la región central, ya la región sureste, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a a destacar cada una de estas regiones. Por ejemplo, vamos a los límites. Al norte, ya al norte tenemos el océano glaciar ártico. Al sur, el océano Índico. Al este, el océano Pacífico. Ya al oeste tenemos los montes Urales. Acá están los montes Urales. Acá, ¿no? Y también está el río Ural, ya que desemboca en el mar Caspio acá. Estos Estas geoformas están generando, pues, sobre todo la división entre lo que es Europa y Asia. ¿Ya? Vamos a tener sobre todo esta característica. Profesora, ¿Rusia pertenece en este caso, a Europa o Asia? Rusia pertenece a los dos continentes. Rusia es un país transcontinental. Al generar esa pertenencia, en este caso se habla de país transcontinental, ¿no? Sí, el territorio ruso está más en Asia, pero la mayoría de la población vive en Europa, donde la capital también está en el sector europeo, ¿ya? Y tenemos ahí, por ejemplo, en este sentido, bajamos y estamos delimitando con lo que es el continente africano a través del Mar Rojo, en el sector, en este caso, sur-oeste, ¿ya? Vamos a destacar sobre todo esa división. Profesora, ¿cuáles son las regiones? Por ejemplo, lo que está de celestito, ¿ya? Es conocida como la zona rusa, ¿ya? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, el sector septentrional. Esto es norte, septentrional, ¿ya? El sector meridional es todo lo que está en este caso, de lila, bueno, vamos a poner rosado, lila, lo que puedan ver acá. Esto es el sector meridional, está India, ¿ya? Está Bangladesh, está Pakistán, por ejemplo. Ese es el sector sur. Y en Rusia encontramos la zona conocida como la Siberia. ¿Ya? Acá está la zona conocida como la Siberia, por ejemplo, es la Siberia rusa, ¿no? Norte, sur, ¿ya? Tienes ahí también la zona central. En la zona central, Kazajistán, Uzbekistán, por ejemplo, en este sector donde está el color anaranjado, ¿ya? Tenemos ahí el color anaranjado, ¿ok? Y tenemos al sector oriental, todo lo que está de amarillo acá, ¿no? Oriental vendría a ser, en este caso, República Popular de China, ¿ya? Tienes ahí a Mongolia, tienes ahí a Corea del Sur, por ejemplo, tienes a la zona de Japón. Entonces, este es el oriente, este es el este, ¿ya? Este es el este. Si a ti te dicen países ubicados en el este asiático, este, oriental, ¿no? La zona oriental, estamos hablando de estos países. Los países central, ubicados en la zona central, Kazajistán, ¿no? Tienes ahí Uzbekistán, tienes en la zona norte la zona rusa, en la zona sur está Pakistán, India, por ejemplo, ¿ya? Profesora, ¿y el verde y el celestito claro, qué zona es? Este es el sector, lo de verde, ¿ya? ¿Qué sería? Esta es zona sur, pero como estamos en este hemisferio, sureste, ¿ya? El sureste, algunos le conocen como sureste y algunos dicen sudeste, así de frente, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, por ejemplo, ¿no? Encontramos en este sector sureste. Y acá también hay otro sector, sur, este sur, ¿ya? Pero ya no es este, sino oeste, occidental, suroccidental. Acá están estos países árabes, pues, ¿no? Irán, Irak, ¿no? Arabia Saudita, acá está Qatar, mira, Qatar, ¿no? Chiquitito, una cosita es Qatar, en la zona del Golfo Pérsico. Toda esta zona de entrada es el famoso Golfo Pérsico, ¿no? Yemen, Omán, todos estos países forman parte de la zona suroccidental, ¿ya? Entonces,
a tenerlo en cuenta, chicos, cuando se habla sobre todo de regiones en Asia, ¿ya? De la misma manera, ¿no? Te van a decir, me encuentro de repente en, a ver, vamos a ver, Nueva Delhi. Y de Nueva Delhi me voy a, en este caso, ¿a dónde me voy? A Manila, ¿no? De Manila me voy ¿a dónde? A Tokio, ¿no? Entonces, ¿qué regiones ha transitado ciertos, en este caso, viajeros que llegaron de este sector a este sector? Empiezas por Nueva Delhi, India, que es la zona meridional. Te vas a la zona de Manila, que es Filipinas, esto es la zona sureste. Y te vas a Japón, Tokio, que esto vendría a ser la zona oriental, la zona este, de frente, ¿no? Este nada más, ¿ya? Este. Entonces te vas de meridional, sureste, al este, ¿no? El tránsito. Entonces, eso es para que juguemos un poquito y ubicamos estas regiones en este continente, ¿ya? Vamos al aspecto físico, rapidito, antes que nos gane el tiempo, porque bueno, esta semana sí es un poco amplia por abarcar todos los continentes. Cordillera, tienes ahí el Himalaya, uno de los más importantes al norte de India, ya tienes el Himalaya y el Himalaya alberga sobre todo la elevación más importante, no solo en Asia, sino en el mundo, ¿no? Uno de los más altos, 8.848 metros sobre el nivel del mar, el Everest, ¿ya? Y está también la cordillera de Karakorum, ¿ya? Karakorum, donde se encuentra pues el K2 con 8.611 en este caso metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Ahora, al norte del Himalaya está la meseta del Tíbet, que acá nacen, pues, por ejemplo, los ríos Huanghe, Yangtze-Kiang, el río Azul, el río Amarillo, pues, ¿no? En el sector chino, y forjan la famosa llanura china, es una llanura aluvial también en esta zona. Mesetas. Quiero que tengas en cuenta algo acá, ¿ya? La zona rusa, esta zona septentrional, ¿te acuerdas que te dije que era la Siberia? ¿Ya? Y si tú quieres asociarlo a un bioma, esto sería pues la zona de taiga, donde hay coníferas, ¿no? Y justamente esta zona de la Siberia se divide, mira, se divide. La que está más cerca a la zona europea es la llanura, la que está en el medio es la meseta. Entonces, el nombre, ¿qué nombre van a tener? Si es la Siberia, llanura siberiana. Si es la meseta, meseta siberiana, ¿no? Profesora, y la zona más, en este caso oriental, esta es zona de montañas, ¿no? Actividad forestal, por ejemplo, ahí por acá. Entonces, en una llanura, si tú tienes una llanura, ya te dije, ¿qué actividad económica desarrollas? Agricultura, ¿no? Agricultura. En una meseta, extracción de recursos, en este caso, minerales también, o también crianza de algunas especies, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta eso, ¿ya? Y tenemos la llanura no solo siberiana, sino la llanura china, la llanura de Manchuria, ¿ya? Y la llanura indo-gangética en la zona de, en este caso, India. Desiertos, hay presencia del desierto de Siria, desierto árabe, ¿ya? Y el desierto de Gobi, ¿ya? En la zona, en este caso, muy cerca de lo que es al norte, entre China y Mongolia. Y las penínsulas. Si te das cuenta, ¿ya? Dese cuenta de algo, chicos, Asia es un continente que tiene muchas penínsulas. ¿Es un conjunto de penínsulas? Lo es. Por ejemplo, tienes ahí la península de Kamchatka, esto es en la zona rusa, la península de Corea, ¿ya? La península de Indochina, ¿ya? Y la península de Indostán, ¿no? En la zona de India, y la península de Arabia, ¿ya? Kamchatka, Corea, Indochina, Indostán y la zona, en este caso, de Arabia, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, en este caso, también los archipiélagos, que son conjunto de islas, ¿no? Ahí está el archipiélago de Japón. Japón es un archipiélago que está frente a Corea, ¿no? Tienes ahí Filipinas también,
¿ya? Un archipiélago. Indonesia, que es un conjunto de, en este caso, de islas, que dentro de Indonesia, la isla de mayor proporción que tiene Indonesia es la de Borneo. ¿Ya? Acá está con rojito, la isla de Borneo es la de mayor extensión y también de todo Asia, ¿no? Ahí está Borneo, Java, Sumatra, por ejemplo, todas estas islas pertenecen a Indonesia. ¿Listo? Muy bien, vamos a la parte hidrográfica de Asia, tienes ahí la vertiente. ¿Qué significa vertiente? ¿Dónde desembocan sus ríos? En la vertiente del Ártico, ¿ya? En la vertiente del Pacífico y la vertiente, en este caso, del Índico, ¿no? Eh, por ejemplo, en el Ártico tienes ahí el río Yenisei, ¿ya? En la zona de la Siberia, fíjense, ahí atraviesa el Yenisei y está el Obi, ¿no? Forjando estas llanuras, pues en este sector están las llanuras, ¿no? En el Pacífico tienes el Yangtze-kiang, es el río de mayor importancia, sobre todo en este caso en Asia, nace en la meseta de Tíbet, y el Huanghe, que también nace en la meseta del Tíbet. Estos dos ríos son en la zona china, ¿no? Por ejemplo. El Mekong, por ejemplo, que atraviesa la península indochina, también está naciendo en la meseta del Tíbet. Miren cuántos ríos están naciendo en la meseta del Tíbet. Y el Ganges, ya en el sector del Himalaya, el Ganges recibe aguas del río Brahmaputra y cuando recibe aguas del río Brahmaputra, finalmente desemboca en el Golfo de Bengala en forma de delta. Genera una de las deltas más grandes, ¿no?, que se puedan conocer en este sector también, ¿ya? Eh, el Ganges es considerado pues el río sagrado de los hindúes, ¿no? Terrible, pero es uno de los de mayor contaminación en el mundo. Tienes el mar Caspio, constituye la cuenca endorreica más grande del mundo. Es una cuenca endorreica, fíjense, está desembocando el río Ural también acá. Sirve de límite frontera entre Asia y Europa. Y en este caso el río Baquial, el lago Baquial, también en esta zona, sobre todo en este caso parte de Rusia, ¿no? El lago Baquial. Vamos a ir a los indicadores y la población, ¿cómo es de Asia? Bueno, sabemos que ahí están los países de mayor población en el mundo. Destaca China, India, ya los más poblados, países más poblados. Esperanza de vida 71,3 años que tiene este continente. La densidad poblacional 111,2. Fíjate que en América habían 24, acá es 111,2 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor densidad lo tiene Singapur con 7.956 habitantes por kilómetro cuadrado y Mongolia tiene la menor densidad con 2 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Los indicadores poblacionales que tiene este continente: crecimiento natural 1,9, natalidad 16 por cada 1.000 habitantes, mortalidad 6,3, fecundidad 2,3 hijos por mujer. O sea, sí tiene promedio, ¿no?, considerable, ya 2 hijos para arriba, hasta 3, ¿no? Analfabetismo, donde las mujeres tienden a ser más analfabetas que los hombres. Por las cuestiones culturales, educativas que tiene este continente también en muchos de estos países, ¿no? Y la distribución por área de residencia, el 50% de los habitantes son agricultores y viven en el campo. ¿Qué quiere decir? Que Asia es 50% rural y 50% urbano. Por ejemplo, urbano, ¿más dónde? Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Tienes ahí, por ejemplo, el IDH muy alto. ¿Quiénes tienen este IDH muy alto? Está Hong Kong, Singapur, está Japón, Corea del Sur, ¿no? Qué coincidencia, estos países desarrollan una alta producción, aportan a la economía del mundo también, ¿no? Y Pakistán, Afganistán y Yemen con IDH bajo necesariamente, ¿ya? ¿Y qué actividades o recursos tiene este continente? La región siberiana, ¿te acuerdas la región rusa? Esta zona norte, zonas frías, extracción de carbón, petróleo. Las zonas templadas, actividad forestal, agricultura, trigo, cebada, ganadería, bovinos y ovinos. La región central, ¿ya? Esta región central, por ejemplo, ¿qué países teníamos acá en la región central? ¿Te acuerdas? Kazajistán,
¿no? Uno de ellos, Uzbekistán, por ejemplo. En estos países hay una agricultura limitada, de subsistencia y yacimientos de petróleo, ¿no? La región monzónica, profesora, ¿cuál es la región monzónica? China, India, la península indochina, por ahí, toda esta región es considerada como región monzónica. Y qué casualidad, en esta región monzónica hay llanuras, ¿no? Que han formado ¿quiénes? Los ríos. El Juanjo, Yangtze Kiang, ¿no? Ahí está el Mekong, está el Ganges, por ejemplo. Y justamente China e India, en esta zona monzónica, hay producción de hierro, carbón. Y la agricultura destaca en China e India, que es tecnificada. Mayor productor de arroz en el mundo. China, ¿ya? Mayor productor de té en el mundo. India, ¿ya? Dicen que uno de los mejores té del mundo es India. Y he tenido la oportunidad de probar un té hindú. Es lo más exquisito del universo, chicos, ¿ya? Sí, yo sé que tú tienes tus tecitos de hierba acá en el Perú. Eso es también bueno. Pero este té que fabrican los hindús, que producen los hindús y exportación para todo en el mundo es otra cosa. Con decirte solo que un té hindú puede cargar hasta más de 20 tazas. Imagínate, ¿ya? Con un té pues vives todo un mes de repente, ¿no? Oh, maravilloso. Pero bueno, ahí está esta exportación que tienen los hindúes, igual que los chinos, el caso del arroz también, ¿ya? Sobresale el ganado bovino en India, Filipinas y Malasia, todo este sector también corresponde a la región monzónica. La zona sureste, profesora, así es, destaca, y esta zona de Filipinas y Malasia, no te olvides que es zona de selva tropical, ¿no? Y por lo tanto hay cedro, caoba, bambú, ¿no? Justamente realizan actividades forestales. Y la región suroccidental, que es la zona árabe, ¿no? Hay carbón, hierro y sobre todo petróleo, ¿no? Agricultura y ganadería de subsistencia también, ¿no? Crianza de caballos, camellos en esta zona de, en este caso, desértica, prácticamente la zona suroccidental, pero han podido modificarlo, ¿no? Gracias a los recursos, sobre todo que tienen estos países, muchos de estos países. Vámonos a África, profesora. ¿África es considerado la cuna de la humanidad, profesora? Claro, la cuna de la humanidad. Y sabemos que África es un continente en este caso, tercero en extensión. Los límites están hacia el norte del mar Mediterráneo, hacia el sur la confluencia del océano Atlántico Índico, hacia el este el océano Índico y hacia el noreste tenemos el Mar Rojo, ¿no? Acá está el Mar Rojo. ¿Te acuerdas de Moisés cuando levantó la vara, quiso cruzar? Bueno, fue de Egipto cuando huía, ¿no? Acá está, cruzó el Mar Rojo, dice. Y en la zona occidental tenemos el Océano Atlántico. Sabemos que hay una conexión entre lo que es Asia y África. Fíjense ustedes, ¿no? Esto es lo que se conoce como un istmo, un puente de tierra, ¿no? Y tiene un nombre. A ver, dime cuál es el nombre, chicos. Eso sí lo deben saber. Incluso tiene el nombre de un canal. Ahí, Tiene el nombre de un canal hoy en día, muy importante. A ver, ¿se acuerdan? Canal de Suez. Canal de Suez, claro. Istmo de Suez. ¿Ya? Ahí está el famoso Istmo de Suez, justamente una conexión muy importante que se ha hecho en este sector para conectar estos dos continentes. Pero, naturalmente, existe este puente de tierra a lo que se conoce como Istmo, ¿ya? Istmo. ¿Te acuerdas cuando vieron poblamiento americano, ¿no? Istmo de Beringia. Hoy día ya no está el Istmo, hoy día hay estrecho, porque se descongeló todo, pues, ¿no? Cuando vino esto de la glaciación, la última glaciación que fue Wisconsin, congeló toda esta zona y formó un puente entre lo que es Asia y América. Ese puente es conocido como Istmo, por eso se habla de la teoría Istmo. Que tú marques estrecho, no, pues no es la respuesta, es Istmo, ¿ya? Bueno, y vamos, ¿qué cosa es África? Sabemos que ustedes habrán escuchado, y lo hemos mencionado en algún momento de repente cuando hablamos del famoso Valle del Rift. ¿Te acuerdas donde se encontraron estos homínidos eh, más antiguos, que son los Australopithecus, los Homos, por ejemplo?
bueno, en su mayoría, los restos de estos homínidos fueron en la zona del Valle del Rift. Y el Valle del Rift es esto, chicos. Oh, así, una cosa así, ¿no? ¿Saben cuánto corresponde esto? Estamos hablando necesariamente ya de, a ver, 4.500, casi por ahí dicen algunos de 5.000 kilómetros cuadrados, kilómetros de extensión, ¿no? De longitud. Eso es grande. Entonces uno se pregunta, profesora, ¿por qué dicen que es una gran fractura geológica, ¿no? ¿Y por qué se formó este Valle del Rift o ya se detuvo nada? ¿Saben por qué? Porque miren, acá hay dos placas, ¿ya? Dos placas. Y acá viene en este caso, el repaso, chicos, ¿ah? A ver si se acuerdan, ¿ah? Miren las flechas. Miren las flechas. ¿Ya? Se supone que esto solamente es el fondo oceánico, pero no. También en África tenemos una excepción, ¿no? Se podría decir ante esto, porque las placas, miren cómo se desplazan. Acá está la placa somalí, ¿ya? Esta es la placa somalí, ¿no? Esto para cultura de ustedes, chicos, cultura general, y esta es la placa de Nubia, ¿no? Esta es la placa de Nubia en África, ¿ya? Entonces, fíjate el desplazamiento de estas placas, ¿cómo están? ¿Es zona de convergencia o zona de divergencia? ¿Qué me dice esto? A ver. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Es zona de convergencia o zona de divergencia? Divergencia. Claro, pues, zona de divergencia. Entonces tú mismo, con la lógica y los conocimientos que tienes, uno dice, profesora, las placas se están separando. Tú cuando ves la fractura del Valle del Rift es una gran hendidura, sí, profunda, ¿no? Entonces esto se está separando, tanto así que ya hay afloramiento de agua y qué casualidad, en esta zona del Valle del Rift hay lagos. Ahí está el Tanganica, el Naisha, el Victoria. El Victoria es uno de los más importantes en África, ¿no? Dicen que esto finalmente va a pasar como 50.000 años y todo este sector del Cuernito de África, que es en la península de Somalia, todo este sector se va a desprender. O sea, África va a tener su cinturita. Todo lo que está acá, esto de acá, se va a desprender del continente africano. Y esto se produce justamente en una zona de divergencia. Cuando te pregunten acerca del Valle del Rift, esto significa, ¿ya? Para que tengan esa idea que de repente no se explicó en este caso y en este caso para que puedan tener conocimiento. Muy bien, África, ¿qué relieves tiene también aparte de un valle, en este caso una fractura geológica? Vamos a tener los montes, acá montes macizos, mesetas, desiertos, penínsulas y el famoso Istmo de Suez que ya fue en este caso ubicado, ¿no? Vamos a generar, por ejemplo, a destacar algunos rapidito, ya se nos va el tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, acá, ya tienes lo que vendría a ser los montes Atlas, ya los montes Atlas, tienes ahí en este caso los montes Drakensberg y fíjense, estos montes están al extremo de África, norte, en este caso occidental y sureste, ¿no? Drakensberg y Atlas, ¿ya? Tienes, por ejemplo, macizos, Adahar, Tibesti, ¿ya? Desiertos, obvio que destacamos el Sahara, desierto de Libia, ¿ya? De Nubia, en este sector también. Y tenemos las zonas de mesetas de Adamawa, la meseta de Abungui, por ejemplo, ¿no? Tienes ahí las penínsulas de Somalia, ¿ya? Del Cabo, ¿no? El famoso cuernito de África, no te olvides, ¿ya? En este sector, ¿ya? Los ríos, ¿qué vertientes hay en este continente? Pues bueno, hay Mediterráneo. ¿Cuál es el río más importante de África, jóvenes? Eso sí lo deben conocer, ¿no? El río sagrado, dicen por ahí. El Nilo. El Nilo, pues y mira el nacimiento del Nilo, ¿no? Está en este sector del Valle del Rift donde están los lagos.
por ahí asocian al lago Victoria, por ejemplo, también, y finalmente el recorrido de desembocadura en el Mediterráneo, ¿no? Tenemos ahí el Congo, el más caudaloso, dicen, ¿no? El río Congo. Esto está en el sector del Atlántico, ¿no? Tienes el Orange, ¿no? Tienes el Níger, por ejemplo, ¿no? Y el Zambeze, que este es el sector del Océano Índico, ¿ya? Del Océano Índico. Profesora, y esa isla, bueno, es la de mayor extensión, que es Madagascar, ¿no? Al norte de Madagascar, que está Seychelles, donde el índice de desarrollo es diferente. Bueno, son los países donde ha habido dependencia también, ¿no? En este caso, otros países, y Colonia ha sido más que nada, y pues bueno, ha generado que su IDH sea distinto a los demás países africanos, ¿ya? Eh, en ese sentido. Vamos rapidito entonces a lo que vendría a ser el aspecto demográfico de la población africana. Eso sí, hay que recordar de África porque no tiene los mejores indicadores, ¿ya? Lamentablemente, pues ahí vamos a ver su población, 1.253 millones de habitantes, los más poblados es Nigeria, Etiopía y Egipto, ¿no? La esperanza de vida en África 60 años, 2. Esto ha aumentado porque en África llegaban a 50, no pasaban de 50, pero esto ha, en este caso, aumentado estos últimos años. La más alta la tiene Argelia y Túnez, ¿no? Entonces, si tú te vas a Argelia y Túnez, esto está en el norte de África, y qué casualidad estos países tienen presencia de petróleo, ¿no? Entonces ahí como que en este caso pues coincide con esta esperanza de vida también que cambia a la población. La más baja la tiene la República Centroafricana, que está en la zona central de África, con 53 años, imagínense, ¿no? La densidad poblacional 41, es menor que Asia, ¿no? Y un poco más alto que América, ¿no? El IDH muy bajo lo tiene Mauricio, muy alto, perdón, lo tiene Mauricio, que es en este caso una isla también. Alto, Seychelles, Argelia, Túnez, ¿ya? Y bajo, Níger, Chad, Sudán, en este caso del sur. Si te acuerdas, el único IDH bajo que había en América era Haití. Pero acá en bajo, en África, miren, Haití tenía 0,5 y estos países tienen 0,4, 0,3, 0,3. Imagínense, mucho más bajo incluso que Haití. ¿Ya? Y cuando hablamos de las tasas demográficas africanas, pues bueno, acá sí tenemos que decir que sus tasas tienden a ser, en este caso, altas, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento natural 2,1, ¿no? En otros continentes no sobrepasa del 1, 1,0, 1,3. Acá es 2,1. Natalidad 36 por mil, mortalidad 12 por mil, ¿no? Mortalidad infantil es la más alta. Mueren niños que no llegan a cumplir el año de edad. Por las enfermedades tropicales que existen también y los cuidados que no llegan a tener estos niños, ¿no? Fecundidad 4,75 por hijos por mujer, o sea, 4 hijos a 5 por mujer. O sea, la fecundidad tiende a ser alta. Y el analfabetismo también es más alto en África, en este caso en las mujeres, con 45,3. ¿Y qué cosa es África? Más del 50% es población rural, o sea, es más rural que urbano. Hasta el momento América, urbano. Asia, urbano, ¿no? Urbano-rural, porque Asia es 50% rural, 50% urbano. África sí es rural, más rural que urbano, ¿ya? ¿Y cuál es la actividad económica que es la base de la economía africana? Es esto, no te olvides, la agricultura. La agricultura, ¿ya? Predomina la extensiva y la de subsistencia, ¿ya? Y si hay exportación en África, no es de la población misma de los países, sino que hay inversión de multinacionales que exportan pues café, algodón, cacao, maní, aceite, palma, tabaco, cítrico. Sabemos que África, ustedes por historia lo deben saber, ha sido un continente en el cual se han generado la venta de recursos, ¿no? Exportación de materia prima. Hoy, ¿qué no han hecho con África, no? Estos países imperialistas. Se lo han dividido como tablerito de ajedrez, han llevado sus recursos, incluso los esclavos salieron de África, ¿no? Hasta su misma población ha sido necesariamente explotada, ¿no? Bueno, la minería es su segunda actividad importante, concentra este continente el 30% de las reservas mundiales de minerales, ¿no?
Las principales áreas productoras de petróleo y gas natural se localizan en Nigeria, Angola, Libia, Argelia y República del Congo. Esto fue pregunta de admisión, San Marcos, donde decían cuál era el sector de mayor producción de extracción de petróleo en África. Y si tú te das cuenta, es la zona septentrional, en primer lugar, de ahí sigue la zona central, ¿no? Un poco en la zona, en este caso, pues sur, pero es más en el sector septentrional, ¿no? Entonces, eso se daba como respuesta, ¿no? Acuérdate. Y bueno, tienen producción de diamantes también los africanos, sí, 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 también, ¿ya? Entonces, vamos a tener en cuenta eso también, ¿ya? Bueno, nos vamos entonces al que sigue, ¿ya? A ver, ¿cuántos quisieran viajar a Europa, profesora? Yo me quiero ir. Y te das cuenta que Europa es un continente pequeño. Es un continente, estamos hablando, es como una península, fíjate, una gran península, eso es Europa. Y vamos a destacar sus límites hacia el norte, el océano glaciar ártico, hacia el sur, el mar Mediterráneo, ¿ya? Hacia el este, los montes Urales y el mar Caspio, por acá, chucu, 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 así, listo. Tenemos hacia, en este caso, el oeste, el océano Atlántico, ¿ya? Ártico, Mediterráneo, montes Urales, mar Caspio y océano Atlántico, ¿ya? 50 países, 43 en este caso europeos y los euroasiáticos, ¿no? Necesariamente aquellos que son transcontinentales también, como el caso de Rusia. Bueno, aspectos físicos de este continente. ¿Qué podemos destacar? Pero antes nosotros tenemos que saber ya la ubicación de algunos países europeos también, pues, ¿no? Claro que sí. Ahí tenemos el relieve, están las cordilleras, los montes, la gran llanura europea, las penínsulas, las islas, por ejemplo, que vamos a destacar, ¿no? En el caso del continente europeo, ya, por ejemplo, si nosotros queremos, en este caso, destacar la ubicación de algunos países, vamos a ver acá, vamos a darle un barrido. Turquía pertenece tanto a lo que es, por ejemplo, tanto de Asia como Europa, ¿no? Tienes ahí también la parte de Kazajistán, que es Europa-Asia, Rusia, Europa-Asia. Ahí está Ucrania, que está en conflicto hoy en día, sabemos, ¿no? Moldavia, Rumania, Bulgaria, Grecia. ¿Te acuerdas de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia? ¿No? Esto es en la guerra de los Balcanes, donde Serbia unificó todos bueno, hoy día países, ¿ya? Unificó todos estos países para formar la gran Yugoslavia. Hoy en día, pues ya son independientes cada uno de ellos, ¿no? Tanto así Kosovo también, que es uno de los países más pequeños en esta zona. Tienes ahí Croacia, ¿ya? Hungría, tienes Eslovenia, Austria, Eslovaquia, República Checa, Polonia, que ha dado mucho que hablar en la Segunda Guerra Mundial también, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, los primeros en independizarse cuando generó sobre todo en este caso, desintegración de la URSS. Finlandia, los países nórdicos, tienes ahí también en la zona de Noruega, Suecia, Dinamarca, que es esta península que ven, que está frontera con Alemania, República Checa, tienes Austria, Eslovenia, Suiza, Italia, ¿ya? Andorra, que está este país chiquitito que ves acá, que es entre Francia y España, ¿no? El Vaticano también como país justamente es soberano dentro de Italia, ¿no? Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, el Reino Unido que comprende ya Inglaterra, Escocia, Gales, ya, e Irlanda del Norte. Entonces ese es el Reino Unido. Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, ¿ya? Estas son las llamadas islas, en este caso también las conoce como las Islas Británicas. Y Portugal, que está en el extremo sur. ¿Ya, chicos? Entonces, con esto nos vamos acá. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto es para ubicar, pues, ¿no? También ubicar un poquito. En la zona de Europa vamos a tener dos sistemas de cordilleras, miren, muy importante, están los montes Urales, los montes escandinavos, ¿ya?
Acá están los Pirineos, acá están, bueno, nos salen todos los Carpatos, están los Apeninos, están los Alpes, ya están los Balcanes y está la zona del Cáucaso. Toda esta zona es conocida como zona del Cáucaso. Vamos a resaltarlo para que se distinga, ¿ya? A ver, vamos a resaltarlo para que se distinga. Estos son los montes escandinavos. Uy, este es amarillo, no se nota. Vamos a ponerle azul, ¿ya? Acá, los montes. Hoy ya lo opaca, lo opaca, lo opaca. Vamos a ver uno más clarito. Ya, acá está. Los Pirineos, ¿ya? Los Alpes, ¿ya? Los Apeninos, ¿ya? Tienes ahí los Balcanes, tienes los Carpatos y Cáucaso. Y acá están los escandinavos, montes escandinavos, ¿ya? Y los montes Urales, ¿no? Ahora, ¿por qué esa distinción, profesora? ¿Por qué son importantes? Lo que sucede es que son considerados, por ejemplo, los que están más al norte, escandinavos y Urales, son las cordilleras, en este caso, conocidas como las cordilleras prealpinas, ¿ya? En este caso, estas son las prealpinas, prealpinas. ¿No? ¿Por qué? Porque son las más antiguas y como son las más antiguas, se han ubicado en este sector nórdico, ¿ya? Las prealpinas. Y las que ves acá bordeando todo lo que es el Mediterráneo son las alpinas, ¿ya? Estas son las alpinas, ¿ya? Estas son las cordilleras alpinas que están bordeando todo lo que es el mar Mediterráneo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué países estarían involucrándose si hablamos de los montes escandinavos, ¿no? Específicamente, ¿qué país? Estaríamos hablando de, ya, estaríamos hablando de Noruega, por ejemplo, ¿no? Que está ubicado en este sector, ¿no? Pirineos, por ejemplo, si yo te quiero ubicar los Pirineos, está entre lo que es Francia y España, por ejemplo, ¿no? El caso de, tenemos ahí los Apeninos en Italia, los Alpes, ¿a dónde corresponden los Alpes, profesora? ¿No? Ahí está, por ejemplo, Suiza, Francia, ¿no? Parte de lo que es Mónaco, por ejemplo, todo este sector de Europa, ¿no? De esa manera. Y si tú te vas al Cáucaso, acuérdate, el Cáucaso está entre el mar Caspio y el mar Negro, ¿ya? Mar Caspio y mar Negro se encuentra el Cáucaso y encontramos la elevación más importante de Europa, que es el Elbrus, ¿ya? El Elbrus. Y todo este sector, zona de llanura central, miren. Y si hay llanura, ¿qué actividad desarrollas? Agricultura, pues tecnificada, sobre todo por parte de los europeos, ¿no? Tienes ahí las penínsulas, por ejemplo, el caso de la península escandinava, es esto, todo esto de acá. Está Noruega y está Suecia, por ejemplo, ¿ya? Otra península que podamos destacar es esta pequeñita que está frontera con Alemania, que es Dinamarca, esto es Jutlandia, ¿ya? La península ibérica, que corresponde a España, ¿ya? Tienes ahí, por ejemplo, Portugal, ¿no? El caso de Itálica, ¿no? Tienes ahí Italia, por ejemplo, ¿no? La península balcánica, ¿no? Podemos ubicar a Grecia, por ejemplo, ahí, ¿no? En este sector, ¿ya? Y vamos, en este caso, islas, Gran Bretaña, ¿no? Isla de Gran Bretaña en este sector, perdón, ¿ya? Tienes ahí Irlanda, ¿no? Tienes Irlanda, ¿no? Tienes Sicilia, Cerdeña, en este caso Córcega, estas islas que están en el sector de la península itálica, esto es el mar Mediterráneo. La isla de Creta, esto sí te debe recordar en historia, la civilización griega, ¿te acuerdas? Donde inició la civilización cretense, ¿te acuerdas? ¿No? Justamente, ¿no? De ahí partió todo, ¿no? Y la isla de Chipre, que está en la zona, en este caso de Turca, ¿no? ¿Listo? Y tenemos ríos importantes, el caso del río, en este caso hay vertientes, la vertiente del Atlántico, ya está la vertiente del Ártico, está la vertiente del mar Mediterráneo, está la vertiente del mar Negro y el mar Caspio, que son cuencas sobre todo endorreicas, ¿ya? Cuencas necesariamente endorreicas. Por ejemplo, en la vertiente del Atlántico está el río, bueno, acá se menciona muy chiquitito, ya, vamos a ponerlo acá. Este es el río Vístula, el río Oder, el río Elba,
el río Rin, ya el Sena, ¿no? Tienes por acá el río Tajo, ¿no? El Támesis, por ejemplo, ya vamos a agrandar un poquito esto. Estos ríos, por ejemplo, todos ellos desembocan en la zona del Atlántico. Especialmente tenemos el Vístula en Polonia, tenemos el Elba, el Rin, esto en la zona, bueno, el Elba en Alemania, Rin atraviesa Suiza, Alemania, los Países Bajos incluso, el Sena atraviesa la ciudad de París, ¿no? El Tajo entre lo que es España y sobre todo desemboca en la zona de Portugal, es uno de los más caudalosos. El Támesis, el día que vayas a Londres, pues recorre la ciudad, en este caso, este río, ¿no? Y desembocan en la zona conocida como el Canal de la Mancha, por ejemplo, ¿no? En el Mar Negro tenemos este río que genera la conexión entre Europa occidental y oriental, el río Danubio, ¿no? Recorre 10 países y finalmente desemboca en el Mar Negro. Es el Danubio. Y tienes ahí, por ejemplo, el río Ural, que también desemboca en el Mar Caspio, que es límite de frontera, y el Volga, que es el de mayor longitud, ¿no? Que desemboca también en el Mar Caspio, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, otro de los ríos, en este caso, a destacar, que es el Rodano, que esto está el Rodano, a ver, el Rodano, acá se ve el Rodano, entre Francia y sobre todo en este caso, a ver, un ratito, Francia y Suiza, ¿ya? Ahí está el río Po, a ver, este es el río Po, está desembocando en el mar Adriático, ¿no? El Tíber también, esto es en la zona, sobre todo de Italia, ¿ya? Y otro río, el Ebro, por ejemplo, acá, por acá el Ebro, esto va a la zona, bueno, esta es la zona española, ¿no? Y desemboca en este sector del Mediterráneo. Y el Pechora es un río que nace, no se ve acá, pero nace en las zonas de los montes Urales y desemboca en el Océano Glaciar Ártico. Chicos, entonces ahí están los lagos de Ladoga y Onega, por ejemplo, en la zona rusa, que van a destacar. Esa es Europa. Bueno, los aspectos demográficos de este continente sabemos que pasan los países del primer mundo, tanto así que han formado una comunidad europea, ¿no? Esta comunidad europea pues forma la famosa Unión Europea, ¿ya? Eh, y finalmente pues tiene, a través del Tratado de Maastricht han generado esta Unión Europea, un tratado político-económico que ha generado unificar la moneda en estos países, ¿no? El país que acaba de salirse de la Unión Europea justamente es en este caso, ¿no? Gran Bretaña, ¿no? Se ha salido, ya no forma parte de la Unión Europea. Es lo más reciente que se conoce, ¿no? Y tenemos acá, por ejemplo, en este caso, países más poblados está Rusia, Alemania y Francia, ¿no? La densidad es 72,1 habitantes. La mayor densidad lo tiene Mónaco, eso está al sur de Francia. 19.000, imagínense, en 1 kilómetro cuadrado, 19.000 habitantes con 150 habitantes más. Y la menor densidad lo tiene Islandia. Creo que por acá está Islandia, a ver, no sé si sale. Ah, acá está Islandia. Esta es Islandia. Miren esta isla. Están pidiendo que se vayan a vivir ahí, chicos. Bueno, si resistes el frío y eres nórdico y te gusta ver todo cubierto de nieve, ahí está. Ese es el lugar donde tienes que ir. En Islandia, la densidad es de 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya estamos hablando de países del primer mundo, sobre todo países que han destacado en su producción de lo que es la industria, necesariamente, ¿no? Mm, disculpen. Tasa de natalidad, 11. Tasa de fecundidad, 1,6 por hijo por mujer. No hay hijos que nacen, ¿ah? No, no, no. Es por eso que cuando tú vas a Europa vas a ver más gente adulta mayor, o sea, de 40 para arriba. No tanto jóvenes, ¿ves? No, los jóvenes se van a otro lado y no quieren tener hijos. Tasa de mortalidad, 11 por 1000, ¿no? Miren, tasa de natalidad y tasa de mortalidad. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento? A ver, si a ti te dan este valor, tasa de natalidad 11 por 1000 y tasa de mortalidad 11 por 1000. ¿Cuál es chicos, la tasa de crecimiento? El crecimiento natural, ¿cuál sería? Cero. Cero, cero.
Profesora, cero, 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 así de simple. Hay un equilibrio terrible. Entonces, por eso están propiciando pues las migraciones en algunos casos, ¿no? Y ya están aceptando ya situaciones migrantes, eso sí, ¿no? Con control migratorio, papeles en regla y todas esas cosas, pero si es cero, ¿ya? ¿Qué significa? Pues que muchos países se están preocupando de esta situación. Eh, pero en este caso, acá necesariamente algunos países como el caso de Corea del Sur, está muy preocupado este estado porque su población ya no quiere tener hijos. No, nacen niños, incluso el estado le está diciendo, mira, vete de vacaciones, ¿no? Todo pagado, ¿no? No importa, no te has casado, no importa, tu enamorado, lo que sea, ¿no? Ahí te pagamos. Tú toma nomás. Y se van, pero no hay resultados, ¿no? Increíble, pero bueno. Profesora, ¿y eso por qué es importante? ¿Por qué? Porque cuando no hay población, no nacen los niños, no hay futura población, el Estado se va abajo. Pues ¿quién va a pagar impuestos? ¿De dónde se mantiene el Estado? El Estado se mantiene de los impuestos. ¿Quién? ¿De dónde sale, no? Terrible. ¿Quién genera su mano de obra? No, pues ese es el problema. Es por eso que a veces los migrantes, cuando llegan a estos países, ¿no? Los países que jalan más migrantes, por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Los países de Europa Oriental o Occidental? Occidental, pues ahí está Inglaterra, Francia, España, Italia, son los que han jalado más migrantes. Y vienen de la zona de Europa Oriental y de África, no tanto de América, aunque no lo creas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues finalmente ni siquiera ellos quieren tener hijos. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, pues esto va a ser un problema, ¿no? Para estos futuros países industriales. Pero bueno, nosotros tenemos ahí para exportar. Ay, tenemos para exportar. Distribución de la población, el 72% por ciento de la población vive en ciudades, ¿ya? En ciudades. La esperanza de vida es muy alta. Sí, acá 80, 82 años. Zona euro, zona Unión Europea, ¿no? La Unión Europea 80 años y zona euro 82, ¿no? La más alta la tiene San Marino y Suiza con 85, 84 años y Moldavia con las más bajas de 72 años, ¿no? Tienes ahí IDH muy alto, Suiza, Noruega, Islandia. Oh, Noruega estaba en primer lugar, ¿eh? ¿Qué pasó? Bajó, bajó. Por un puntito le ganó Suiza, Islandia, ¿ya? IDH alto, Azerbaiyán, Armenia, Moldavia. Son los países de Europa Oriental, son los que tienen IDH alto. Profesor, ahí bajo, no, es alto y muy alto, nada más, en toda Europa. Entonces, ahí vemos esa gran diferencia, ¿no? El día que viajes a Europa te vas a dar cuenta que es otro mundo, ¿ya? El donde estás viviendo tú no tiene nada que ver con estos países, por eso que muchos se van y ya no vuelven. Buscan la forma de quedarse, pero ya no quieren volver, ¿no? Es la situación difícil, pero ya no vuelven, ¿ya? Chicos, si ustedes consiguen becas, aprovechen. Yo te doy un consejo, sal y lo que tienes que ya, ni bien ingreses a la universidad, que es uno de tus objetivos, prepárate con un idioma. Si tú manejas un idioma, se te abren las puertas en muchas cosas, ¿ya? Entonces, siempre a estar preparándose en todo, no conformándose con lo que tienen y pueden. Hasta acá nomás llegué, profesora, ya no puedo más. No, esfuérzate mucho cuando eres joven, porque cuando pasa el tiempo, lamentablemente, pues ya las condiciones se vuelven, no, claro, lo puedes hacer, pero es más difícil, ¿no? Y ahorita tienes apoyo y ese apoyo hay que aprovecharlo. Ya, tomen buenas decisiones para ustedes mismos, eso es importante. Y conozcan el mundo, chicos, conozcan el mundo, ya. Y si no conocen el Perú, comiencen en algún momento. El Perú es tan grande, tan hermoso, tan lindo. Qué pena que estemos viviendo toda esta situación. Vamos. Bueno, ¿cuáles son los recursos y economía de Europa? Está la agricultura y ganadería, es altamente tecnificada, eleva la producción de trigo, cebada, avena, centeno, maíz. Claro, son productores técnicos. Hay mucha tecnología en su producción agrícola. Es por eso que cuando un producto quiere ingresar de exportación a su mercado, uff, anda a ver los requisitos que le piden, ¿no? Pero su producción tiende a ser de muy alta categoría. Primer sector que tienen en la ganadería es el vacuno. ¿Se acuerdan de esas razas? Brown, Swiss, Holstein. Bueno,
estas razas vienen de acá, pues, ¿no? Entonces, la industria ganadera lechera sale de acá, ¿no? En este caso, pues, también de embutidos, sale de acá también en Europa, ¿ya? Destaca también porcino y caprino. Minería focalizada, hay hierro y carbón, destaca Rusia, Polonia, Reino Unido y Alemania, ¿no? Noruega y Rusia poseen las principales reservas de gas natural de petróleo. Hay petróleo, sí. Profesora, también yo sé que en Ucrania, claro, pues sí estaba en este sector, sí, pero Rusia tiene un poco, ya, tanto de lo que es reserva de gas y petróleo. Les voy a meter un poco de historia, ojalá les quede esto, porque ustedes saben cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Hitler ya hizo un pacto de no agresión con la Unión Soviética, ya, y este pacto me parece que se conoce como la Ribbentrop-Molotov, me parece, donde ellos, Hitler le dice, pues, en este caso a Stalin le dice, oye, no voy a invadir Polonia, pero no invadas, pues tú, no me agredas, ¿ya? ¿Qué tal hacemos un pacto donde yo invado y pues nos dividimos Polonia, la mitad para ti y la mitad para mí, ¿no? Y esto sí era un pacto secreto, no como otros pactos secretos que firmó el Perú, por ejemplo, que todo el mundo lo conocía, hasta Francia, creo. ¿Y qué sucede? Pues Hitler invade Polonia, declaran la guerra a Hitler, la Segunda Guerra Mundial estalla con la invasión a Polonia y prometió no llegar a Noruega, ¿ya? Porque Noruega tiene reserva de petróleo, pues, ¿no? ¿Y qué hizo Hitler? ¿Tú crees en Hitler? No, pues no crees, ¿no? Invadió y se fue hasta Noruega, ¿no? De ahí bajó para invadir Francia, ¿no? Bombardear Inglaterra. ¡Uy, terrible este Hitler! Pero se le acabaron los recursos energéticos. ¿Y qué dijo? Rusia tiene petróleo. ¿Qué hizo? ¡Pum! Invadió la Unión Soviética, ¿no? Stalingrado. Ahí viene el debacle, pues mala decisión de Hitler. ¿Por qué? Porque Rusia, pues, o la Unión Soviética en ese entonces tenía, pues, petróleo, ¿no? Y esto generó que, pues, mandaran su ejército rojo y ahí contuvieron el avance nazi. Mala decisión de Hitler, otra hubiera sido la historia si hubiera tomado otra decisión. Bueno, cuenta la historia, ¿no? Acuérdate, esto para que te acuerdes, ¿no? Rusia y Noruega tienen petróleo, reservas en la zona europea. Por eso que estos países buscaron reservas energéticas en otras colonias, ¿no? Generaron a establecer colonias. Actividad forestal, zona nórdica. Mira, Finlandia, Rusia, Noruega, Suecia, ¿no? Están coníferas, pues parte de los bosques templados, ¿ya? Pero más coníferas. Y tenemos la industria, es la que más sobresale en Europa, ¿ya? Es mucho más avanzada, emplea el 25,4% de la PEA europea, ¿no? Las principales industrias automotriz, siderúrgica, petroquímica, cemento, productos químicos, farmacéuticos, equipo aeroespacial y construcción naval. Chicos, nos vamos al último continente y en este último continente vamos a ver que tenemos a Oceanía. Oceanía es un continente insular. Profesora, ¿eso qué significa? Es un continente que está conformado por islas. ¿Cuáles son estas islas de mayor proporción en este continente? Tenemos ahí, por ejemplo, la isla, vamos a poner acá, la isla de Australia, tenemos Nueva Zelanda y tenemos Papúa Nueva Guinea. Pero Papúa Nueva Guinea tiene una línea acá, ¿ya? Entonces, este sector occidental pertenece a lo que es, en este caso, pues, ya a la zona de Indonesia. O sea, este sector de Papúa Nueva Guinea corresponde al sector de Indonesia. Y si pertenece a Indonesia, ¿qué significa? Forma parte de Asia. ¿Listo? Y Papúa Nueva Guinea está en este sector más, en el sector oriental. ¿Ya? Y profesor, ¿hay más islas? Sí, hay más islas. Justamente estas islas son, no todas las que ves, son 25.000 islas de origen volcánico, coralino, ¿ya? En total estamos hablando de jurisdicción de 14 países, ¿ya? 14 países. Ha habido grandes potencias que han ingresado a este continente. Tenemos el caso de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, es por eso que el idioma oficial, aparte de ser en este caso el inglés, también hablan francés por acá o también pues las lenguas nativas de la zona. ¿Cómo se ha generado la división? Como ustedes lo ven ahí, ¿no? Está la Australasia, estas son las regiones, ¿ah? Está la Melanesia,
está la Micronesia y está la Polinesia a lo largo del Pacífico, ¿ya? A lo largo de todo el Pacífico. La Australasia comprende, en este caso, la parte de Australia, Nueva Zelanda, ¿ya? Y en este sector vamos a ver también acá, en este caso, al norte, encontramos la Melanesia. En la Melanesia está Papúa Nueva Guinea para el sector oriental, ¿ya? Las islas de Fiji, estamos hablando de las islas de Marshall, las islas Salomón, por ejemplo. Y al norte de la Melanesia están los micronesios. Los micronesios, acá, bueno, esta región, islas muy pequeñas, pero destaca, por ejemplo, eh, perdón, acá creo que debería estar las islas de Marshall. Por acá, sí, las islas de Marshall. Tienes ahí, por ejemplo, Guam, la isla de Guam, que es considerada la isla de mayor extensión, ¿no? En este sector. Y la Polinesia es mucho más grande en la zona del Pacífico. Acá está la isla de Hawái, ¿ya? Tienes ahí Tuvalu, Tonga, por ejemplo, ¿no? Samoa, ¿no? Está las islas, en este caso también consideradas como las islas de Pascua o Rapa Nui, esto donde la jurisdicción lo tiene Chile, por ejemplo, ¿no? En esta zona del Pacífico. Si tú te acuerdas historia, te acuerdas que te hablaron de un poblamiento americano de melanesios y polinesios, son estos, pues, que llegaron acá, a América, ¿no? Con balancines, cruzaron el Pacífico. Y los australianos que llegaron por la Patagonia, ¿no? Por esto del óptimo climático en Australia, ¿no? Perdón, en la Antártida y llegaron por el extremo sur de América. Bueno, tenemos también influencia de esto, ¿no? Y de estas regiones en Oceanía, la población que tiene el color de piel más oscurita son ellos, los melanesios, ¿ya? Los demás se distinguen, son de diferente forma por la colonización también que ha habido en este sector. No te olvides que en esta zona de Oceanía se ubica la fosa más profunda del mundo, que es, a ver, alguien, ¿ya? ¿Conoce La fosa de cuál las es? Marianas. Marianas, muy bien, las Marianas. Acá está la división política. Miren, chicos, no hay mucho que destacar más que nada en lo que es Australia, que es la isla de mayor proporción. Está la Gran Cordillera Divisoria, y esta cordillera divisoria tiene una elevación importante que es 2.230 metros sobre el nivel del mar. Nosotros para formar ríos a través de los glaciales, acá en el Perú, en la cordillera de los Andes, el promedio de nuestra elevación es pasando los 3.000 a 4.000. Y mira cuánto tienen ellos, 2.000. Quiere decir que no hay mucha formación de origen glacial en esta zona. ¿Ya? O sea, hay poco nacimiento de ríos, ¿no? Y acá recorren muchos vientos, ¿no? Y esto significa que la cordillera no contiene mucho la llegada de estos vientos. O sea, muy baja la cordillera divisoria. Es por eso que solamente tenemos dos ríos importantes, que es el Darling y el Murray. Desiertos, el caso del desierto de Simpson, el desierto de Victoria, por ejemplo, ya el desierto de Arené, en este caso Area, ¿no? El lago Eire, ¿no? Que son de poca proporción. Profesora, ¿cuál es la elevación más importante? ¿Está en Australia? No. La elevación está en la zona de Surdimán, y esto es Punkan Jaya, 4.000. Pero qué casualidad, el Punkat Jaya está en la zona que pertenece a Indonesia, ¿no? El Punkat Jaya, ¿ya? Y se ubica en el sector indonesio de la isla de Nueva Guinea. Y Nueva Zelanda, pues tiene ahí los Alpes neozelandeses, ¿no? Acá, en esta zona, donde tienes a Cook con unas las elevaciones de más de 3.000, ¿no? 3.764 metros. Y no olvidemos que tenemos los ríos Murray y Darling. Chicos, la población del continente de Oceanía, ya vamos a ver Australia, los países más poblados, obvio que son estas tres islas de mayor proporción. El caso de sobre todo, ¿ya? Australia, Papúa Nueva Guinea, ¿no? Y en este caso tenemos Australia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda, ¿ya? Tienes ahí, por ejemplo, la densidad poblacional, 5 habitantes por kilómetro cuadrado, mayor densidad Nauru, 524 habitantes y mayor densidad Australia, 3 habitantes, ¿no? Esperanza de vida
Australia y Nueva Zelanda, que sobrepasa los 80, y la más baja, Papúa Nueva Guinea, en este caso, que tiene 64, ¿no? Distribución de la población. Tienes población urbana, 75%, las principales ciudades se ubican en Australia necesariamente, ¿no? Destacando ahí Sydney, por ejemplo. Nueva Zelanda es Wellington, ¿no? Auckland, por ejemplo, también. Y el IDH, claro, muy alto, Australia, Nueva Zelanda, y medio, Vanuatu, Isla Salomón, Papúa Nueva Guinea, por ejemplo. ¿Cuáles los recursos que tiene en este caso Oceanía? ¿Sabes quién va a destacar acá? Va a ser Australia y Nueva Zelanda. Los otros, profesora, las islas, ¿a qué se dedican? Las islas más que nada van a estar dedicándose a lo que es actividad agrícola y turismo. ¿Ya? Por ejemplo, en agricultura y ganadería, las islas cultivo de cereales y frutas Australia, sector ganadero ovino, crean eso sí, mucho ovino, ¿ya? Seguido de vacuno. Y tiene ahí, en este caso, el resto de Oceanía, excepto Nueva Zelanda, una agricultura familiar, ¿no? Que va a destacar. Y Australia es importante la extracción de hierro, ya diamantes, cobre, estaño, plomo, y destacan los depósitos petrolíferos de Nueva Guinea y Australia. La actividad forestal se da en Australia, Papúa Nueva Guinea. Y industria, ya solo hay desarrollo industrial en Australia y en menor medida en Nueva Zelanda. Destaca la siderúrgica seguida de la, en este caso, de la química, ¿no? A ver, de Australia, ¿qué cosa vas a recordar? Bueno, primer productor de lana de ovino en el mundo. O sea, el día que te vas a Australia tienes que traer tu chompita de carnero, ¿ya? Por eso yo tengo acá. Bueno, sí, pero la lana de ovino que tienen ellos es fina, tanto así que hasta la piel hacen, pues, cuero, ¿no? Y venden los productos derivados del cuero. Destaca el turismo en las playas, sobre todo australianas, las islas de Fiji, Hawái, las islas Salomón, Tahití, entre otros. Hawái, la jurisdicción de Hawái la tiene Estados Unidos, ¿no? Sabemos por ese lado sobre todo, ¿ya? Entonces nos vamos, chicos, ahora sí el tiempo nos está ganando rápidamente. Acá tenemos, por ejemplo, a resaltar, a generar la comparación para establecer la alternativa correcta. ¿Ya? Tienes ahí el lago Victoria, naciente remota del río de mayor longitud, esto es el río Nilo, por ejemplo, ¿no? Vamos a establecer de esa manera, ¿ya? Y tienes ahí, por ejemplo, la Doga, ¿no? El río de la Doga, el río Neva drena el agua del lago hacia el mar Báltico, por ejemplo, ¿no? Eso sería la relación correcta. Y la respuesta, ahí la vemos al final, y acá también tienen uno, estas son las montañas rocosas, dos, esta es la península, en este caso de Baja California, a ver cuál es, eso es correcto o no es correcto, eso es lo que tenemos que en este caso destacar, si eso tiende a ser correcto o no correcto, ¿qué dirás tú? ¿Ya? Por ahí algunos pueden decir, ¿esto es falso, profesora? Claro que sí. ¿Ya? ¿Eso es California o es otra, en este caso, península? ¿No? ¿Ya? Y tienes, por ejemplo, se ubica la zona del 3, ¿no? Dice acá, muestra la llanura amazónica donde se encuentra la cuenca. Esta es la llanura amazónica. Ujú. No, la llanura amazónica está más al centro, ¿no? Se sitúa en los sistemas de Parima, ya actual como divisoria de aguas. Uy, creo que esto se ha movido. Ya, pero, a ver, por ahí creo que se ha movido. Guyana, meseta, ver, a ver, vamos a ver. Se ha movido, parece un poquito. 1, 2, 3 y en este caso 4, ¿no? Acá la respuesta vendría a ser, se ubica en la península de la Baja California. California está en el sector ya occidental, desembocadura del río Colorado. 2, acá sería, esto si fuera acá la flecha sería correcto, dice, indica las montañas rocosas que extienden desde Alaska del extremo sur de Estados Unidos, esto sí, las montañas rocosas, ya, esto es verdadero. Se ubica la península de Baja California, no, esto es falso, ya, la Florida, esto es la Florida.
Muestra la llanura amazónica donde se encuentra la cuenca con mayor biodiversidad del planeta. Esto sería 3, ¿no? Acá debería ser 3, ¿ya? Y eso sería correcto. Pero está mostrando la llanura amazónica 3 es esto abajo, ¿no? Y dice, se sitúan los sistemas de Parima, Pacarima, que actúan como divisoria de aguas entre los ríos Orinoco y Amazonas. Esto es falso, ¿ya? Falso, falso. Y no hay clave. A ver, algo ha pasado acá. Algo ha En pasado acá. la, creo que la 4 y la 3 invirtieron de orden en la Sí, separación. se han invertido, ¿no? Acá debe ser 3, ¿verdad? Sí. Si me pueden corroborar, Sí. si lo que vale es la separata, chicos, ¿ya? Lo que vale es la separata. No se olviden. Acá se ha generado una confusión. La clave debe ser así. Por favor. La clave B, chicos, para que no haya confusión, ¿ya? Por ahí creo que nos han dado mal el PPT. Debe haber una corrección ahí. ¿Ya? Listo. Vamos entonces rapidito para no perder más tiempo a lo que vendría a ser. Gracias por tu apoyo. Vamos a ver lo que vendría a ser ahora sí el Sistema Nacional de Defensa, Seguridad y Defensa Nacional. ¿Ya? Eh, tenemos, por ejemplo, la parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, los roles que deben cumplir, sobre todo las constitucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, empezamos, chicos, para poder entender esto, ¿ya? Dice, sistema, así como existe sistema circulatorio, sistema ¿no? respiratorio, por ejemplo, existe un sistema que está integrado porque el sistema conforma, ¿no? Por ejemplo, en este caso circulatorio, el corazón, arterias, venas, es un conjunto de cosas que forma una unidad. Entonces, lo mismo va a pasar acá, donde se habla de un sistema de seguridad y defensa nacional. O sea, todo lo que implica generar que esté relacionado con la seguridad y la defensa de nuestro país. Ahora, ¿quiénes están dentro de nuestro país? Las personas, ¿no? O sea, la nación, los ciudadanos. Entonces, la defensa y seguridad también se va a ellos, no solamente al territorio nacional cuando alguien nos transgrede, no, o sea, es un conjunto, ¿no? Este sistema busca, sobre todo, establecer el conjunto. Dice, conjunto interrelacionado de principios, normas, quiere decir leyes, ¿no? Decretos, ¿no? Que se puedan emitir, procesos, instrumentos y también acá implican instituciones por el cual todo ello se organizan para las actividades de seguridad y defensa nacional. Todo esto para garantizar la defensa de la persona humana, la soberanía, o sea, nuestro territorio, independencia e integridad territorial, así como la protección de los intereses nacionales. ¿Es dirigido por quién? Por el presidente de la República del Perú. ¿Te acuerdas del baguazo en el caso de Alan García? ¿Ya? ¿Por qué crees que se le denunció al presidente? ¿Porque les dio la gana? No, porque él preside el sistema de seguridad y defensa nacional. Es el primero que tiene que tomar situaciones en cuestión de transgresiones a la población que no esté protegiendo su seguridad. Te lo dejo ahí al raciocinio, ¿ya? Entonces hay un sistema de seguridad, ¿no? Y quien dirige todo esto es el presidente de la República. Él quiere poner orden, él manda a sacar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, refuerza en este caso las situaciones de seguridad, ¿no? Hay mucha delincuencia, él tiene que emitir normas en contra de esto. Fíjate, es dirigido por él. Parece que algunos no lo saben, postulan y no saben esta parte. Ahora, ¿cómo se compone el sistema de seguridad y defensa nacional? Está el COSEDENA, está el DINI, ¿ya? Y está, en este caso, los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales. Entonces, el Consejo de Seguridad es como algo así, para que tengas en cuenta, es como el Consejo de Ministros,
Entonces el Consejo de Ministros se reúne para aprobar un decreto que propone el presidente, para emitir, en este caso, una norma para el beneficio de todos nosotros. Lo mismo hace el Consejo de Seguridad. Se reúne cada año este Consejo de Seguridad, el COSEDENA, lo preside el presidente de la República. Profesora, ¿y quiénes forman parte del Consejo de Seguridad Nacional? Todos ellos, ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales. Entonces, todos ellos participan en este consejo, ¿no? ¿Y qué aprueban? La política, ¿ya? La política del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional por un año, ¿no? ¿Y quiénes lo aplican? Acá está, los aplicadores, ellos lo aplican, ¿no? Todos ellos van a aplicar esta política que se ha aprobado. Y el DINI está en el medio, profesora, la Dirección Nacional de Inteligencia. Este actúa de manera calladito, ¿no? Así, chiquitito, observando qué está pasando. Él está identificando amenazas que confrontan la seguridad nacional en general para la población, espías por ahí, transgresiones de soberanía en general, ¿ya? De eso se encarga la Dirección de Inteligencia, en este caso de nuestro país. Entonces, estos son los componentes. Pero dentro de este sistema también se crea, ¿ya? Lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER. Profesora, no entiendo, ¿dos sistemas? Ojo, esto es a nivel Perú. Todo el Perú, todo lo que implica defensa tanto al poblador como a nuestra soberanía, o sea, el territorio. En cambio, solo estos de desastres, riesgo de desastres. Y en el Perú, ¿cuántos desastres tenemos? Inundaciones, terremotos, ¿verdad? ¿Qué más? Huaicos, heladas, friaje. ¿Seguimos? Oh, seguimos. Oh, profesora, entonces, claro que sí. El SINAGER es un sistema, igual que acabo de explicar, que trabaja con las instituciones, trabaja con los organismos, trabaja con los gobiernos regionales, trabaja con los gobiernos locales y con la ciudadanía para generar, no tener riesgo de desastres. Eso es el SINAGER, ¿ya? Es por eso que dice acá, proceso social, proyección y reducción y control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, prepara y respuesta ante situaciones de desastre, ¿no? ¿Para qué? Para proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. O sea, que no hayan muchos desastres que vayan a generar pérdidas, en este caso de viviendas, infraestructura, que perjudique a la población o al Estado. Profesora, ¿qué es el riesgo? El riesgo es una situación de peligro que se presenta, que cuando se junta mucho riesgo, ya esa zona se vuelve vulnerable. Por ejemplo, si yo te pido ubicar zonas de riesgo en tu vivienda. ¡Ah! Profesora, acabo de ver una fisura grande en mi pared, profesora. Riesgo. Que tú sabes que eso a futuro va a traer consecuencias, con un movimiento sísmico de repente. ¿Ya? O por ahí tú tienes una escalera, ¿ok? Y de pronto alguien pone una silla en el medio de la escalera. Eso es un riesgo, ¿ok? Entonces, estás identificando espacios de riesgo en tu vivienda. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ahí? Ah, mira, ese es un riesgo. Ah, mira, ese es un riesgo. No, quitas la silla para que nadie venga y se caiga, ya sabes, ¿no? Patatún. Entonces estás quitando el riesgo, incluso minimizando el riesgo. Lo mismo va a ser el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que es el SINAGER, trabajando con las demás autoridades o instituciones. Van a identificar los riesgos que existen en el Perú en caso de desastres, ¿ya? Por ahí, pues, no vayas a pensar pues, que se van a Tacna y todos van a Tacna a identificar los riesgos de Tacna. No, acá los gobiernos regionales, los locales trabajan en la identificación de ese riesgo con el SINAGER, ¿no? Que manda su organismo competente del SINAGER, que es el CENEPRED. El CENEPRED viene para trabajar con los gobiernos regionales, ¿ya? Entonces, identifican el riesgo, ahora dicen, ah, ya identificamos el riesgo. Ya pues, ¿ahora qué se hace? Se minimiza, hay que buscar quitar el riesgo,
¿Para qué? Para que no hayan, incluso B, para que no hayan riesgos futuros. Ah, pero esta zona no hay riesgo. Ah, pero no, no significa que más adelante podamos tener riesgo. Entonces, hay que generar, para no generar nuevos riesgos, y en este caso, preparar atención ante la situación de desastre. Si ya tenemos el riesgo y no podemos hacer nada, hay que prepararnos qué hacer antes, durante y después del desastre. Entonces, de eso se encarga el SINAGER, ¿ya? ¿Y con quién trabaja? Acá estamos. El CENEPRED y el INDECI. ¿Qué es el CENEPRED? Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de los Riesgos de Desastres. O sea, él está trabajando ¿con quién? Con los gobiernos regionales y locales. Él trabaja con las instituciones, los gobiernos, ¿ya? Nacional, regional, local. Con todos ellos está trabajando, ¿qué cosa? Estimando riesgos, previniendo riesgos y reduciendo riesgos, ¿ya? En todo momento está elaborando normas de instrumentos técnicos relativos al proceso de estimación de riesgo, ¿no? O sea, está diciendo, oigan, si van a construir una casa, no construyan cerca del cauce de los ríos, pues. Voy a emitir una norma para establecerlo con los gobiernos locales, ¿no? Que las casas estén edificadas de manera adecuada. Entonces, ¿qué está haciendo CENEPRED? Está generando anticiparse al riesgo, la anticipación. Ahora, el INDECI, esto sí lo debes conocer, ¿no? Instituto Nacional de Defensa Civil. Profesora, ¿estos dos pertenecen al SINAGER? Sí. Estos son los órganos aplicativos, ellos trabajan. El CENEPRED trabaja con los gobiernos, ¿ya? Con los gobiernos y trabaja con las instituciones. El INDECI trabaja con las personas, contigo. Dime cuántos mensajes de texto has recibido en caso de prevención, en caso de simulacro de sismo. ¿Quién te lo manda? INDECI. Está trabajando contigo, pues INDECI. O sea, INDECI trabaja con la población. ¿Qué hacer antes, durante y después de un desastre? Ya que no se pudo corregir el riesgo, de repente INDECI te dice ya, ¿qué hacer en caso de lluvias? ¿Qué hacer en caso cuando el caudal de los ríos empieza a crecer? ¿Qué hacer cuando hay movimiento sísmico? ¿Tienes tu mochila? Todo eso te está diciendo INDECI. Es por eso que hay estas gestiones que se dan, ya los componentes de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? La gestión prospectiva, el CENEPRED, ¿ya? Acciones que se planifican y realizan para evitar la conformación del riesgo futuro, interviene sobre el riesgo aún no existente, y la gestión correctiva que hace CENEPRED. O sea, prospectiva y correctiva lo hace el CENEPRED. Y te dije que el CENEPRED trabaja con las instituciones, no contigo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es prospectiva? Realizan acciones o planifican acciones para evitar la conformación de un riesgo futuro. O sea, para que el riesgo no exista. O sea, intervienen sobre el riesgo no existente. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Según la fotito, ¿qué están haciendo acá? Están ordenando el territorio, están ordenando, edificando adecuadamente con una base para que cuando no haya un movimiento sísmico no se caigan las casas tan fácilmente. Entonces, anticipándote al riesgo. No hay riesgo, pero te estás anticipando para que no exista más riesgo. Eso es prospectiva. Correctiva, ¿qué es? Corregir el riesgo. O sea, ya identificaste un riesgo. Por ejemplo, el día que saques la silla de la escalera, ¿qué has hecho? Has corregido el riesgo. Eso es correctiva. ¿Ya? Realizan para corregir el riesgo existente, ¿no? Interviene sobre el riesgo, en este caso, existente. Por ejemplo, sabemos que en época de lluvias tenemos que limpiar el cauce de los ríos, la descolmatación, ¿no? ¿Qué cosa es? Eso es correctiva. Reubicar a las personas que están cerca de la zona de los huaicos, eso es correctiva. ¿Ya? Reforzar las construcciones, eso es correctiva. Y INDECI, lo único que hace, mira, ¿qué hace INDECI? Es reactiva. O sea, interviene sobre el riesgo no reducido, o sea, cuando se produce el desastre. Y es por eso que te está diciendo INDECI qué hacer antes, durante y después de un desastre. Y ahí tenemos que aplicar pues las medidas correspondientes en el caso de INDECI, que ya es una reacción reactiva. Entonces, si tú te das cuenta, en el Perú hay más prospectiva, correctiva o reactiva. Somos más reactivos, creo, ¿no? Por ahí no aprendemos. ¿Ya? Y INDECI pues está trabajando más de lo que debe trabajar. Nos está generando, en este caso, pues, corregir el riesgo, ¿ya? Tienes ahí INDECI, CENEPRED, por ejemplo, componentes reactivos, componentes prospectivo y correctivo.
Vamos a tener, por ejemplo, preparación, respuesta y rehabilitación. Esto lo hace INDECI, es el componente reactivo. Prospectivo y correctivo es el CENEPREC, donde hay reducción de riesgo, prevención del riesgo, estimación del riesgo y reconstrucción cuando ya se produce el desastre también, ¿no? Se encarga de eso. Imagínate un movimiento sísmico que acaba con todas las viviendas, pues bueno, hay que construir, pero con edificaciones adecuadas para que no haya riesgo futuro, ¿no? Bueno, chicos, acá están los roles constitucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Está el Ejército, esto es a través del Ministerio de Defensa, está la Fuerza Aérea y está, en este caso, la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional no son deliberantes, o sea, ellos no tomen iniciativa de tomar cualquier acción, son subordinadas al poder constitucional, el jefe supremo de todos ellos es el presidente de la República. Él es el que da los ascensos también a los generales y generales de tanto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Son los únicos en utilizar armas, por ejemplo, en la defensa, ¿ya? En caso de delitos, ellos son, en este caso, seguidos en un foro respectivo, ya sea policial militar, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico social del país y la defensa civil, ¿no? Cuando hay que generar ayudas, salen también ahí generar esta ayuda respectiva por medio del presidente también. Y la Policía Nacional, bueno, ha sido creada para qué, ¿no? Para garantizar y mantener el orden interno, ¿ya? O sea, con la ciudadanía, ¿no? Miren todas las funciones que debería cumplir la Policía Nacional. Ahí está, patrullaje, plan de seguridad ciudadana, presta protección, ayuda a las personas de la comunidad, vigila, controla las fronteras, previene, investiga y combate la delincuencia. Dicen que el policía es tu amigo, ¿ya? Tiene que ser así, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno, vamos a ver también los regímenes de excepción. Estos regímenes de excepción, esto está en el artículo 137 de la Constitución Política. El presidente, con acuerdo del Consejo de Ministros Jóvenes, establece este régimen de excepción que son dos, estado de emergencia y estado de sitio, ¿ya? Esto dando cuenta al Congreso de todas maneras, ¿no? Un estado de emergencia porque hay perturbación a la paz, al orden interno, hay catástrofes, graves circunstancias que afectan la vida de la población. La pandemia, por ejemplo, fue una situación especial, esto debido a que estábamos en estado de emergencia continuo y se nos pues enclaustró en las casas finalmente. ¿Para qué? Para cuidarte pues a ti, ¿ya? Para cuidarte, para que no salgas, para que no te contagies. Situación de los derechos, bueno, se restringen o se suspenden por, estos son derechos constitucionales a la libertad, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión. Cuando hay estado de emergencia, chicos, lleven su DNI porque te pueden detener, ¿ya? Porque eso de la libre tránsito dice, tú no puedes transitar por acá a ver tus documentos. Tú tienes que dar nomás. Eso es un estado de emergencia. No puedes hacer pues tu gran tonazo, tu gran pollada en toda la cuadra. Eso está prohibido, ¿ya? No hay derecho, en este caso, libertad a la reunión. Ahora, y no se puede desterrar a nadie tampoco, ¿ya? Y la vigencia es 60 días y su prórroga requiere de un nuevo decreto. Y las Fuerzas Armadas salen cuando lo solicita el presidente, si no, solo la Policía Nacional. ¿Ya? Y el estado de sitio es en caso de invasión, guerra, peligro inminente que se produzca, ¿no? La guerra civil o peligro inminente que se produzca necesariamente ese estado de sitio. O sea, guerra civil, hay invasión, una guerra, en este caso fronteriza, en una zona que puede afectar al Perú, también se declara el estado de sitio. Solamente es por 45 días y la prórroga necesita la aprobación del Congreso. Chicos, pero en un estado de sitio se suspenden estos derechos igual que el estado de emergencia, pero no pueden ser objeto de restricción de derechos fundamentales. O sea, los derechos fundamentales siguen, porque hay derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, conciencia, religión, nombre, identidad, a la nacionalidad, ¿no? Estos derechos no son suspendidos, ¿ya? El decretarse el estado de sitio, el Ejecutivo adquiere gran poder, pero eso sí tiene que rendir cuenta al Congreso, ¿no? Vigila la conducta del Poder Ejecutivo en todo momento, ¿ya? En un estado de sitio. Jóvenes, un gusto haberlos tenido. Mis mejores deseos para ustedes. Cumplan sus objetivos en todo momento. Eh, un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Yo sé que van a llegar a cumplir lo que ustedes se propongan. Sean chicos proactivos, chicas proactivas y mis mejores deseos. No deseo suerte porque para mí no existe.
Yo deseo muchos éxitos para cada uno de ustedes. Muy buenos días, me pasó algunos minutos, en este caso robándoles su descanso. Buenos días con todos jóvenes, nos vemos. Chao, profesora, cuídese mucho. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, Miss, cuídese. Gracias a Gracias, ustedes también. Gracias a ustedes también.